Asociación de Profesores de la Facultad de Humanidades y miembro del Consejo Directivo de FAPROAS. Un aplauso para nuestros panelistas. Buenas tardes. Primero quiero expresar mi complacencia por encontrarme en el Centro Universitario Regional del Este, donde me inicié como profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en marzo de 1982. Este panel se trata sobre la obra narrativa de Avelino Stanley. A mí me toca un aspecto, por eso debo hacer esta precisión. Solamente tengo que referirme a la obra infantil dirigida a niños de Avelino Stanley. Y he titulado esto precisamente como lo que es: apunte sobre la creación literaria infantil de Avelino Stanley. La novela infantil en la República Dominicana permaneció relegada durante mucho tiempo. Siempre hubo producción literaria para niños en el ramo de la poesía. Y después aparecieron los cuentos, digamos, sobre todo en el siglo XX. Hubo literatura infantil en el siglo XIX, con Núñez de Cáceres, por ejemplo. Luego, el mismo profesor Juan Bosch, en el siglo XX, escribió cuentos para niños. Ahora, eso era como una afición de algunos escritores. La literatura infantil en otros países tiene una fuerza, como se hablaba ahorita, de industria. Es un verdadero trabajo para los escritores y verdadero negocio para quienes viven de producir libros. En la República Dominicana no estamos exactamente comenzando, pero estamos bastante nuevos. En cuanto a la novela, entonces, digamos que en el siglo XXI, que nada más lleva 18 años van del siglo XXI, entonces la novela infantil ha tenido como un pequeño boom, una pequeña explosión, un destape. Avelino Stanley ha tenido mucho que ver con ese boom porque está entre los escritores que iniciaron esa labor. Antes, bueno, voy a decir una de las razones que favorece con esto a una empresa comercial, pero una empresa comercial del libro. Se instaló en la República Dominicana una empresa editorial llamada SM Editorial, que tiene un famoso concurso literario llamado El Barco de Vapor de Novela Infantil, cuya primera edición se lanzó en 2008 y participaron 45 novelas, y no escribíamos novelas, pero en ese concurso participaron 45. Avelino Stanley quedó finalista con su novela La Cigüeñita Encantada por el Mundo. Bueno, entonces, en la edición de ese concurso del año 2009 participaron 38 novelas infantiles. Si me permiten, puedo decir que en ese año 2009 el ganador, la obra ganadora se titula De cómo Utopía encontró a Tarzán, que es de autoría de quien les habla. Han pasado más ediciones de ese concurso, se siguen haciendo y siguen apareciendo novelas infantiles. Es decir, se justifica que digamos entonces que estamos como en ese pequeño boom de la novela infantil en la República Dominicana. Avelino Stanley se inicia como autor de novela infantil con la obra Los Tres Reyes Magos, cuya primera edición apareció en el año 2000, seguida de otras en el 2001 y 2007. Es un libro demostrativo de creatividad y sentido del trabajo literario.
literario dije, no inspiración, porque Stanley se comporta como un escritor de oficio, porque él es eso, un hombre que si tiene que ir al fin del mundo a buscar información para una novela, él dice al fin del mundo me iré, y para él no hay tiempo muerto. La obra, esta novela, Los Tres Reyes Magos, se basa en una investigación que remite al lector más allá del breve relato evangélico que cuenta la visita de unos señores importantes al niño Jesús en su lugar de nacimiento para ofrecerle regalos y adorar. A esta obra, a Los Tres Reyes Magos, ha seguido La Ciguapa encantada por la luna, finalista de la primera versión del premio El Barco de Vapor de novela infantil en 2007. Dije 2008. Partiendo de un mito auténticamente nuestro, Avelino ha estructurado un texto narrativo en el que incorpora a un personaje de incuestionable universalidad, la luna, un personaje que está en toda parte del mundo. Avelino lo pone a hablar con la ciguapa, un elemento de la vida dominicana. En lo que hablo aquí, en los panelistas anteriores y conferencistas anteriores, la palabra universalidad se ha mencionado muchas veces. Entonces, esta ciguapa llamada, que él llama Ao Iguan, una tarea, tiene por tarea localizar el árbol de la paz, porque él también quiere transmitir el sentimiento antibélico de los niños. La literatura para niños no es para adoctrinar, no es para decirle que hay que lavarse la mano antes de comer, no es para decirle que hay que amar a padre y madre, no es para decirle que hay que cuidar la naturaleza. No, la literatura es literatura, pero siempre hay un elemento y el autor tiene que saber cómo lo lleva, pero primero es literatura. Y creo que Avelino demuestra buen manejo de eso, porque toda su obra tiene muy presente valores, enseñanzas. Repito, no es obra didáctica, pero ya veremos. En 2010 se publica la primera edición de Chichiguas que me llevan a las nubes, de magnífica atmósfera lúdica, tanto que cada uno de sus 15 capítulos incluye como epígrafe una adivinanza original. ¿Saben qué es una adivinanza original? Todos sabemos adivinanza, pero ninguno preguntamos quién es el autor de la adivinanza. Las adivinanzas, alguien la creó, pero no sabemos los autores porque los autores la crearon, la inventaron, y eso pasó a propiedad de todos, que es lo que se llama el folclore o cultura popular. Bueno, pero también Avelino ha registrado estas adivinanzas en cada capítulo de su novela, la Chichiguas que me llevan a las nubes. Y la respuesta de cada adivinanza es el título del capítulo, lo cual resulta un valor agregado a la riqueza literaria del texto. Es decir, adivinanzas es un trabajo de creación, pero no hay casi autores de adivinanzas conocidos. Yo solo conocía a Brunilda Contreras, una excelente escritora infantil, y con este texto a Avelino Stanley. Miren esto. Esto creo que es el capítulo 2, que dice, el epígrafe dice: manta sobre manta, manta de algodón, tapa a todo el mundo, pero al río no. ¿Qué es eso? Está bien, dímelo. No. Esa es la nieve. La nieve. La lectura debe ser, entonces, yo debo dar esta acotación. La lectura debe ser para el niño un juego, por eso la adivinanza. Okay. Los niños del pasado nos divertíamos en las noches con adivinanzas y cuentos. Ya no tenemos eso. Pero los niños de ahora tienen aparaticos que son inteligentes y posiblemente no ayuden a la inteligencia del niño, porque los inteligentes son los aparatos. Entonces la lectura debe
debe ser para el niño un juego y el libro un juguete. La lectura de obras infantiles no es para que el niño le den el libro y la mamá, el papá o la maestra con una torre en la mano. Usted lee ahora. No. Juega con ese libro. Y léeme ese cuento. El niño lee. Vamos a leer. Eso es lo que tenemos que hacer. Estoy hablando de la obra infantil de Avelino, pero permítame que diga estas cositas doctrinales sobre la literatura infantil. En 2017, El triunfo de los cuatro haces es la cuarta novela infantil de Avelino Stanley, y esta reconfirma que para este autor la literatura es un trabajo. Lo dije una vez, lo digo otra y lo diré más adelante. Y que como tal la toma como un trabajo. Un problema social universal, como es el acoso, es el asunto de esta obra. Desde sus inicios, las novelas en general, nosotros, los de la patria, la gran patria de la lengua española, tenemos como modelo Don Quijote. Las novelas han enfocado conflictos humanos. Ustedes saben el conflicto de Don Quijote. Le digo otros ejemplos: la esclavitud, la discriminación racial, la lucha por la libertad, los amores truncados, la guerra, el crimen, la intolerancia política, las creencias místicas. Todo eso han sido temas universales de la novela. La novela enfoca problemas. Dicen que la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos se debió, entre otras razones, a la publicación de la novela La cabaña del Tío. O sea, la novela son un poder. Esta novela de la que hablo, El triunfo de los cuatro haces, de Avelino Stanley, plantea un problema universal con características locales orientado hacia la infancia dominicana. Entonces, hasta ahí esas son las novelas infantiles, que son 5, porque la que voy a mencionar también es novela. Y miren el tema para una novela, que hay que ser un torpecísimo para escribir una novela sobre esto que voy a decir. Se titula Dulce Esperanza de la Patria Mía. Es la novela escrita por Avelino sobre la vida del patricio Juan Pablo Duarte. Duro reto ha de ser ficcionar lo que ya se conoce como realidad histórica. La biografía de Duarte la conocemos. Entonces, ¿por qué no voy a escribir una novela sobre eso? La verdad. Publicada con el sello SL. Esta novela salió a propósito del bicentenario del nacimiento de Duarte, 2013, la novela en el 2012. El propio autor la considera una obra satisfactoria por el nivel de concentración logrado por la historia. Desarrollada en dos planos. Por un lado, el patricio cuenta su vida en primera persona, y por el otro, dos muchachas de este tiempo investigan sobre el mismo asunto para realizar una asignación estudiantil. De este modo, el autor demuestra que su pericia en cabalgar cabalgar sobre la técnica novelística, y presenta una novela sobre la vida del patricio sin distorsionarlo, sin decir que era lo que dicen algunos de Bocado, que era débil, que era afeminado, que era él. No, era un hombre como tú, con un ideal firme, con una vida con disciplina, y que solamente un hombre con tanta grandeza espiritual podía emprender un plan de crear una república. Hay mucha gente ahora prometiendo cosas, pero ya la república está creada y existe todo. Dice: yo voy a hacer esto y esto. Sí, pero tú vas a hacer a base de todo lo que tú encontraste. Pero un proyecto de fundar una república es un proyecto con el enemigo aquí. Bueno, y de ahí entonces pasamos a El topado, también de 2017, Es un relato simpático que ocurre entre muchachos de un barrio que pasan un gran susto por burlarse de un pobre loco, quien le da tremenda sorpresa cuando los muchachos juegan al topado, o sea, un muchacho corriendo detrás de otro para toparse, pero la sorpresa está es que el loco, a quien se dedicaban a burlarse de él, también viene detrás.
Bueno, ahí terminamos esta parte de la obra de ficción, las obras de creación de Abelino. Y vienen otros textos dirigidos a niños, pero no de ficción. Duarte, el patricio, es un tema de Abelino Stanley y nadie lo ha tratado como él entre los autores de textos infantiles. De la mano de Duarte, de 12 páginas, y Duarte y los valores, de 11, se valen de los recursos de la literatura de ficción y del sentido pedagógico para presentar ante los niños de poca edad la figura del fundador de la República Dominicana, a fin de que nuestros pequeños lo conozcan, lo aprecien y lo tomen como ejemplo, de los cuales están muy necesitados. Eso es uno. Esos son dos pequeñas obras que no llegan al libro. Ya dije 11 y 12 páginas. No son cuentos, son pequeños ensayos. Entonces seguimos con Valores en Juan Pablo II. También de la cosecha de 2013, el centenario del nacimiento del patricio. Es un libro hecho y derecho, dirigido a niños y jóvenes, con el digno propósito de inculcarles valores como el amor a la patria, la superación, la dignidad, la responsabilidad, la disciplina, la justicia social, la perseverancia, el esfuerzo, la humildad, la valentía, la integridad, la honestidad y muchos otros valores, como bien dice el título de la obra, valores como Pablo, que él aprecia y se lo transmite a la obra. No es una obra de ficción con intenciones pedagógicas, es un texto explicativo, podría decirse que es una obra pedagógica, no una obra literaria pedagógica, porque es un pecado meter pedagogía en la literatura, aunque sea para mí. Con el fin expreso de influir sobre los jóvenes y por vía de ellos mejorar nuestra sociedad. La literatura infantil trata de mejorar la sociedad, pero no enseñando a los niños a lavarse la mano, no diciendo a los niños que es de otra manera. En la tónica ensayística se ubica también Personajes y época de la historia dominicana, publicado en 2016 por Ediciones CP. 38 figuras de nuestra historia aparecen biografiadas, desde Anacaona hasta Argentina Santana de Antonio, sin olvidar el rol de cada quien en nuestro pasado y de qué lado han estado, por ejemplo, Rafael L. Trujillo y Joaquín Balaguer, porque él también biografía aquí a los malos para que los niños sepan quiénes han sido. Creo que la ensayística para niños y jóvenes está iniciando en nuestro país. Y Abelino Stanley tiene mucho que ver con eso. Es de los pocos autores, yo sé de él y de la doctora Reina Rosario, que también ha escrito excelentes ensayos para niños y jóvenes. Que lo pueden leer los adultos, no está prohibido, porque muchos adultos necesitan leer obras para niños, por el mismo hecho de su nivel de escolaridad. Yo pienso que la literatura infantil debe ser excelente recurso para los que están en el proceso de la alfabetización, que no van a encontrar palabras como paralipómeno o judicializar, una palabra que ponen de moda los sociólogos y los políticos, empoderamiento. No, en la literatura infantil no hay palabras, no abunda la palabra política, la vacina, desgracia. Bueno, entonces, visto, esos son los títulos de las obras, agrego este comentario. Abelino Stanley produce libros para niños y puedo asegurar que libros completos, ¿qué quiere decir? Que algunos libros salen completos por su contenido, completo por su contenido, por su volumen y por su forma. Del contenido merece ponderación la escogencia de asuntos puntuales sobre la vida dominicana y que merecen ser conocidos por nuestros niños. Hay que decir lo del volumen, porque existe la tendencia a publicar pequeñas cartillas que contienen, por ejemplo, un cuento
y se presentan como libros. Creo que eso le ha restado dignidad y esplendor a la literatura infantil en nuestro país, que la vean como algo menor, porque como su público son menores y los libritos son chiquitos, en muchos casos, muchos sí creen que la literatura infantil, pues no. Un libro de cuentos Vamos a tener que comprar libros. no puede estar constituido por un breve texto narrativo abarrotado de ilustraciones. Y en cuanto a la forma, Avelino Stanley ha mostrado suficiencia en el manejo del idioma y la indiscutible adaptación a los pequeños con eficacia y belleza literaria. En sus textos infantiles exalta lo nuestro, evade elementos que pueden romper el marco referencial de nuestros niños y a la vez se cuida de incurrir en costumbrismo o folclorismo. Falta la reflexión final, pero no la voy a leer debido a ese papel. Muchas gracias por su atención. Pasamos de inmediato los micrófonos a Justiniano Esteves Arinti, que hablará sobre la cuentística. Él se ríe. Buenas tardes. Me ha tocado a mí analizar la cuentística de Avelino Stanley Rondón. Veo en ella muchos puntos luminosos. El primer aspecto luminoso de la narrativa de Avelino Stanley Rondón lo constituye la creación de un estilo muy peculiar. De manera que dentro de los escritores de la generación del 80, Avelino se distingue por ese estilo particular. Lograr esto, un estilo peculiar, es propio de maestros. De manera que la cuentística dominicana, que tiene mucha influencia de García Márquez y de Bosch, en cuanto a Avelino se refiere, tiene un sello particular. Usted coloca los libros de cuentos de García Márquez, de Juan Bosch y los de Avelino, y realmente puede diferenciar, sin temor a equivocarse, del estilo peculiar de Avelino Stanley. Otro punto luminoso que tiene la narrativa de Avelino Stanley Rondón es el gran dominio que exhibe de la técnica del cuento, sobre todo el cuento moderno, lo que lo convierte en uno de los mejores exponentes del género de la denominada generación de los 80. También, porque estamos vuelo de pájaro, otro de los aspectos luminosos de la cuentística de Avelino Stanley, expresada en 3 libros: Los disparos, La máscara del tiempo y La piel acosada, es precisamente la gran fuerza poética de muchos de sus cuentos. Es un rasgo muy distintivo en su cuentística. Aunque estamos muy deprisa, yo quiero dar una muestra breve de la carga poética de la narrativa de Avelino Stanley en muchos de sus cuentos. Por ejemplo, en Danza de las Llamaradas, que es un cuento premiado, él dice: el cañaveral se volvió un infierno, arde, las llamaradas van creciendo, se mueven como un demonio inquieto, el fuego tiene tanta vida que mata, va destruyendo todo lo que encuentra, las hojas de la caña en ardientes pasos hacia la ceniza saltan resbalándose inútilmente ante las escupidas calientes del aire. Así aparecen otros cuentos. Yo tomé varios textos para demostrar la carga poética de la narrativa de Avelino. Sin embargo, por razón de tiempo la vamos a obviar, y como demuestra basta un botón, la cita anterior
justifica no una tesis ya mía, sino un axioma literario de que hay mucha poesía en la narrativa de Avelino Stanley, colindando con un crítico que dijo que los grandes narradores de este tiempo serán los grandes poetas. Entonces seguimos buscando los puntos luminosos. Aquí hay uno: el manejo del realismo mágico, sobre todo Batellero, por parte de Avelino Stanley Rondón, es un signo distintivo de su cuentística. Ese realismo mágico que, según la crítica, se inicia con Carpentier, que puso incluso a un músico a tocar un clarinete con el amo, y que continúa con García Márquez cuando sostenía que un cura le gritaba cada vez que daba una misa. Ese realismo mágico lo encontramos en un cuento formidable de La Máscara del Tiempo, cuando al personaje, que es un presidente dictatorial antidemocrático, se le desencaja la cara. Y también encontramos en La Danza de la Llamarada, cuando Avelino dice: entonces los espíritus se fueron acercando lentamente, venían callados, con miradas coléricas, se les sentía la ira brotándoles los gestos y los ademanes. Entonces hay otro punto luminoso no menos importante en la cuentística de este laureado escritor dominicano, nacido en la Romana para orgullo nuestro. Lo es la concatenación magistral que hace de lo local con lo universal. Avelino Stanley no solo aborda el tema de la muerte, que es un tema universal, con singular destreza, uno que otro relato, sino que aletea en las aguas de la justicia, que es una temática universal, la solidaridad humana, el derecho a la igualdad, a la libertad y a las conquistas de sus personajes. La preocupación social asalta los cuentos de Avelino Stanley, como asalta el rocío el césped de la madrugada. Es una narrativa, la de Avelino, comprometida con su tiempo, comprometida con el bienestar de la gente, sin caer en el terreno de lo panfletario, comprometida contra las causas que hacen sufrir a la gente, comprometida con el cambio, con los aires revolucionarios, transformadores, de avance y de avanzada. Hay una característica, un punto luminoso en la cuentística de Avelino Stanley, en un libro que ya cité anteriormente, La Máscara del Tiempo. Pues Avelino toma la figura del dictador en la simbología que lo representaba en el entonces, que era el doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Ese nombre del déspota ilustrado de esos cuentos, esos cuentos logran algo muy importante, y es que exploran un tema en todas sus vertientes. Pero al omitir el nombre de Joaquín Balaguer, tal vez sin Avelino proponérselo, le da un carácter universal al personaje de sus 11 relatos, y ajustado ese personaje a su praxis gubernamental dictatorial, y que puede aplicarse a cualquier dictador de América Latina y del mundo. De manera que si nosotros agarramos el libro La Máscara del Tiempo, y por ejemplo la editamos en Chile, los lectores chilenos dirán sin mucho
esfuerzos de que se trata de un libro hecho a la medida del dictador Augusto Pinochet. Pero hay algo muy importante en el libro de relatos, que es otro punto luminoso, La máscara del tiempo, del autor Socorrido, y es que en América Latina se creó un movimiento, podemos decir una temática, la de la novela del dictador. Y ejemplos tenemos a García Márquez, que escribió El otoño del patriarca. Tenemos también a Mario Vargas Llosa, que escribió una obra sobre Rafael Leónidas Trujillo, La fiesta del chivo. Tenemos a otros autores como Roa Bastos, que escribió Yo el Supremo, entre otros. Pero ningún autor, observadlo bien, se había ocupado en hacer un libro de cuentos dedicado al tema del dictador. Y eso es uno de los puntos más luminosos de la cuentística de Avelino Stanley. Y ya para no redundar mucho, y abuelo de pájaro, porque el tiempo no se apremia y Basilio tiene que irse para Santo Domingo, voy a terminar diciendo lo siguiente. Resumo que el punto más luminoso de la cuentística de Avelino Stanley Rondón es haber creado con 3 libros de cuentos un estilo narrativo innovador que nos convence de que estamos frente a un escritor con vida propia, con una narrativa limpia, comprensible, peculiar, y que le dice a cada lector que nos encontramos a través de su creación literaria con un cuentista añejado como el mejor de los vinos, entre la bodega de un realismo mágico trascendente, batallero en ocasiones, que desea romper los barriles de injusticia, odios xenofóbicos, prácticas dictatoriales, desencanto colectivo, viejos y resistentes, sufrimientos insulares. Muchas gracias. Sobre el tema de la novelística, está pautado en el programa que lo hiciera Alberto Garrido, escritor cubano que vive en la República Dominicana, vive en San Cristóbal. En el momento de salir hoy hacia esta ciudad de Higüey, tuvo un inconveniente de salud, su esposa, y en este momento de hecho está hospitalizada. Él está con ella, por supuesto. Basilio Bellar, amigo, conocedor de la literatura dominicana y en una parte de lo que ha escrito, va a hablar muy someramente, sin haber preparado el tema, sobre las novelas que he escrito. Muchas gracias, Felipe, por permitirme aproximarme teóricamente a tu narrativa, particularmente a tu novelística. Bueno, y voy a dar un esbozo así rapidísimo de lo que ha sido la trayectoria de Avelino como novelista, sus aportes y lo que lo distingue dentro de su generación y dentro del contexto de la novelística dominicana contemporánea, por sus temas, sus recursos, sus técnicas, que ha plasmado en muchas de sus novelas. La primera novela que yo publicó se llamó X. Yo recuerdo que escribí un artículo, un artículo sobre esta novela. Una novela un poco de temática infantil o juvenil, que tiene mucho que ver también con su propia vida, la vida infantil, la provincia de Avelino Stanley. Y luego Avelino se aboca a la tarea de incursionar en una temática muy compleja que es la novela erotismo. Como tenemos apreciar su novela Catedral del Vidrio, que fue una novela muy polémica en su época, no solamente por la temática, sino incluso también por su edición, el desafío que constituyó como obra, las
ejemplo a Manuel Matos que yo he sido 93, ¿no? Wow. Y eso es un tema que aquí no ha sido tan trabajado, con la excepción de Pedro Pérez, que trabajó con su primera novela titulada en 1976. El placer está en el último piso, una novela que no se puede editar. Bueno, desde el punto de vista de la exploración, el erotismo, el amor, sobre todo en esas fronteras que existen entre la pornografía y la obscenidad, que fue un tema muy trabajado por los novelistas ingleses del siglo XX, que algunas fueron incluso prohibidas, además de Chaplin y otras novelas de James Lawrence. Desde luego que es una temática que entra en conflicto con la tradición cultural y también con la tradición religiosa. Y luego Avelino publicó otra novela titulada ¿Por qué no he de llorar? Cambió radicalmente de tema. Y luego publicó otra titulada El fin del mundo miré, que recuerdo que la presentó a Ben Foster, en el Planeta, donde Avelino planteó una especie de novela hipótesis, novela de tesis, respecto a Cristóbal Colón, a la sexualidad de Cristóbal Colón, el tema del descubrimiento, de la relación de Colón con los canarios, y toda una novela que a cierto punto entra en la temática de novela satírica, que Avelino, digamos, funciona en esa temática. Luego publicó su última novela, que es el caso del pueblo 100, y desde luego que en estas 6 novelas, Avelino, 5, 6 novelas, bueno, es una novela yo diría que es una novela de la caña, como le llamó Berta Graciano. Es una temática que se ha trabajado en la República Dominicana, sobre todo en la región este, una región que está muy vinculada al corte y a la producción de la caña de azúcar, los suministros azucareros. Y es una especie de novela antropológica, una novela de investigación. Yo creo que la Premio Nacional de Novela. Es una novela también que yo le acerco a los estudiantes de literatura dominicana. Creo que es la única que le pongo a Avelino siempre, Tiempo Muerto. Y según la crítica, es la novela mejor lograda, trabajada, concebida, desde el punto de vista de su cultura, pero también desde el punto de vista del desarrollo, de la acción y de la historia, y que tiene mucho que ver con su experiencia de la vida proximigenia, de la vida en el este, y que está también vinculada a su región, a su geografía, también a su sensibilidad y a su psicología como autor de esta novela. Digamos que Justiniano habló un poco de las influencias y de los temas y de los recursos que emplea Avelino en la novelística, pero también son recursos que se reiteran o que son comunes también a sus novelas. Pero cuando hablamos de novela y de cuento, estamos hablando de un solo género, que es la narrativa. Digamos entonces que el concepto que Avelino tiene para la narrativa es el mismo, tanto para la novela como para el cuento, que son géneros narrativos. Y las lecturas, desde luego, también permearon en gran medida su imaginario, su imaginación, su tema. Hablo de Juan Bosch, de vida de la influencia social, y García Márquez por la elaboración de este concepto de realismo maravilloso, que no es lo real maravilloso de Gabriel, sino el realismo mágico, que desde luego en Avelino y todos los escritores dominicanos, la generación de los 80 y del 70, ese movimiento del mundo latinoamericano ejerció una influencia poderosísima sobre su escritura. Y luego también, desde luego, el riesgo de la artística, yo bastante en Avelino. Yo no sé si estoy mucho de acuerdo con los señalos cuando habla de la aliento poética de Avelino. Y yo más bien veo a Avelino como un autor de acción, ¿no? De ese tipo de escritura. Quizá en el estilo del entrecortamiento de la frase. Avelino, a mí me parece que de los pocos escritores en la República Dominicana, que eso me gusta, no usan oraciones largas, son oraciones muy cortas, un estilo muy entrecortado, que es propio más bien de los narradores existencialistas franceses, bastante, pero no del aliento poético que sí es propio de las novelas líricas. Yo creo que ahí no entra Avelino en esa categoría.
creo que tiene mucho que ver porque Avelino no nació como poeta, sino que nació como narrador. Un caso muy sui generis, casi siempre los escritores, es decir, los novelistas y los cuentistas, empiezan como poetas y luego lo abandonan. No sé si tiene que ver con la edad, con la juventud, con la etapa del entregamiento que dijo Juan Saramago. Les digo una vez, cuando yo en Santo Domingo, de todos los escritores han escrito poesía cuando se vieron enamorados. Ya no se enamoraban de los escritores. Bueno, la obra poética de Saramago es un volumen como de 800 páginas, yo le digo que fue. Entonces eso significa que escribió mucha poesía. Avelino tal vez está dentro de esa tradición no muy común aquí, que yo creo que uno de ellos es, bueno, hay varios, Roberto Marcañarreo, José Martínez de poesía antes, David de Bandera y otros, que no empezaron directamente desde la poesía, sino que fueron primero narradores. Un poco Enriquillo Sánchez también en su caso como cantista, primero empezó como cuentista, luego se pasó a la poesía, finalmente terminó con el articulista. Bueno, están los grandes temas que Avelino trabaja, como eso sí, el tema de la muerte, el tema social, la presencia de los indígenas azucareros. Digamos que en Tiempo Muerto hay una tipología de la novela de la calle que trabaja de manera muy eficaz. Y está también un poco la influencia de la novela del dictador latinoamericano, que tiene su máximo representante, el señor Supremo, el señor presidente, el archivo posteriormente, y el y otras novelas, que desde luego influyeron a Avelino para crear todo un discurso y toda una técnica en el tema de la novela. Yo creo que a grandes rasgos, en síntesis, eso es lo que podría decir de Avelino, ya de su trayectoria intelectual personal, como conocer, como ensayista, como autor, como editor, como productor literario, y también como escritor, con una gran pasión por la narrativa, con una gran conciencia de la condición del novelista. Siempre se abocó a la tarea de no milanar, de trabajar siempre constantemente en la novela. Muchas personas a veces escriben una novela, luego pasan al cuento, al ensayo, a la poesía, al teatro. En fin. Siempre ha tenido esa particularidad, y es que se propuso como una tarea personal, no ser un intelectual, sino ser un novelista puro. Muchísimas gracias. Particularmente dar las gracias a estos amigos. No hablaron de los aspectos negativos, quedará pendiente. Yo no soy de los autores que me pongo guapo cuando se destacan algunos aspectos de esta categoría. Darle las